recibí la carta de un individuo llamado Anderson, solicitándome una entrevista. Acepté recibirle. Deseaba que examinara y, si era posible, esclareciera un viejo caso muy característico de encantamiento, según su propio término. Me dio un montón de detalles y finalmente, como el caso me pareciera bastante singular, acepté ocuparme de él. 2 días más tarde llegué a la casa en cuestión. Se trataba de una vieja mansión solitaria. Anderson había dejado una carta al mayordomo. En ella ponía la casa a mi entera disposición para realizar todas las investigaciones pertinentes. Evidentemente, el mayordomo conocía el motivo de mi visita y le interrogué a fondo. Se trataba de un viejo servidor que conocía hasta en sus menores detalles la historia de la habitación gris. Fue él quien me dio más referencias sobre 2 puntos que Anderson mencionó solo de pasada. De pronto, en medio de la noche, se oía cómo la puerta de la habitación gris se abría y golpeaba violentamente, a pesar de que el mayordomo la había cerrado con llave. Después, siempre se encontraban las sábanas de la cama apiladas en un rincón. Yo ya sabía por Anderson que la habitación tenía una historia de más de 150 años. 3 personas habían sido estranguladas en ella. Uno de sus antepasados, su esposa y su hijo. Luego de cenar y tras la caída de la noche, quise echar un vistazo a la famosa habitación gris. Peters, el mayordomo, me aseguraba que en el curso de sus 20 años de servicio en la casa, nunca nadie había entrado en la habitación gris tras la caída de la noche. Me suplicaba que esperase a la mañana. Entonces no habría peligro y él mismo aceptaría acompañarme. Le expliqué que tan solo pretendía echar un vistazo por si podía descubrir alguna pista. Abrió la cerradura, pero rehusó seguirme al interior de la habitación. Me burlé de él y le dije que podía quedarse en la puerta y sujetar todo lo que saliera. Examiné la habitación. Era una gran pieza con muebles bellos. Había 2 candelabros sobre la plataforma de la chimenea. Encendí las velas y de esta forma pude comprobar que se encontraba conservada. Después de haber inspeccionado, fijé cera y cinta en las rendijas de las ventanas, a lo largo de los muros, en los cuadros y en las losas. Mientras trabajaba, el mayordomo permaneció todo el tiempo del otro lado de la puerta, y yo mientras iba y venía fijando mis cintas. De vez en cuando me decía: me gustaría mucho que el señor saliera de la habitación. Decía que no podía irse dejándome allí. Me daba cuenta que cada vez estaba más asustado. Comenzó a ponerse más nervioso y, desde luego, el ambiente de la habitación era ya bastante desagradable. Sin embargo, seguí trabajando colocando mis cintas con cuidado y unos sellos, de manera que el más leve asomo los rompiera, en caso que alguien penetrase en la habitación. Oí como un reloj de péndulo daba las 11. En el momento en que prácticamente había acabado todo, atravesé la pieza para tomar la chamarra que había dejado en el sofá. Estaba a punto de ponérmela cuando oí la voz del anciano mayordomo, penetrante y aterrorizada, gritándome que me saliera porque iba a pasar algo. Me sobresalté y en ese mismo instante, una de las velas que había sobre la mesa se apagó. Me quedé tan sorprendido, casi corro hacia la puerta, pero recobré la calma. No podía huir ante la mirada del mayordomo, a quien yo le había dicho que había que ser valiente. Así pues, hice mi recorrido. Cogí las velas que había en la chimenea, volví a la habitación. Tomé la última vela que permanecía prendida y le soplé. Desde el umbral, el anciano me volvió a suplicar que saliera de la habitación. Fue entonces cuando me dirigí hacia la puerta con las piernas temblorosas y al llegar cerré la puerta con violencia. Sellé el intersticio de la puerta. Con
minuto más tarde me dirigí a mi cuarto contando las 5 puertas que me separaban de la habitación gris. Se me ocurrió sellarlas con la cera de mi vela para saber si alguna de ellas era azotada en el transcurso de la noche y así saber cuál era la puerta golpeada. Al poco tiempo de haberme dormido, un gran estrépito me despertó. En ese momento escuché una puerta que golpeaba fuertemente. Salté de la cama, cogí mi revólver y salí al corredor. Fue entonces cuando se produjo un extraño fenómeno. Era absolutamente incapaz de dar un paso hacia la habitación gris. Regresé a mi dormitorio y cerré la puerta. Luego me pasé toda la noche escuchando el claqueteo siniestro de una puerta. El ruido parecía retumbar en toda la casa. El día había llegado al fin tras unas horas antes de haber dejado de sonar el ruido de la puerta. Salí del cuarto lentamente con el revólver en la mano. ¿Y qué vi al subir? Al viejo mayordomo que me traía una taza de café. «Buenos días, Peter», exclamé. El anciano se sobresaltó y derramó un poco de café y agradeció a Dios el encontrarme sano y salvo. Le di las gracias por haberse preocupado por mí y le pedí que me acompañara a ver qué habían hecho esos energúmenos. Examiné las cerraduras de puertas y las encontré intactas, pero cuando llegué a la habitación gris, me percaté que los sellos estaban rotos. Revisé todos los sellos en el interior de la habitación y ninguno había sido tocado. El anciano, quien me acompañó en el interior, exclamó: «Las sábanas, señor». Me volví hacia el lecho y miré que las sábanas estaban tiradas. Estaban amontonadas del lado izquierdo. Era claro que alguien había estado dentro. Peter, sin tener miedo alguno, levantó las sábanas. Luego salimos y yo cerré la puerta con llave. Luego de unas horas procedí a introducirme nuevamente a la habitación gris y examiné las paredes, el suelo y techo con una sonda, un martillo y una lupa. Pero no descubrí nada. De nuevo coloqué todos los sellos, eché el cerrojo a la puerta y sellé como la noche anterior. Instalé un aparato fotográfico con dispositivo de magnesio enfrente de la habitación gris y le amarré un hilo en el disparador con la puerta. Si la puerta se abría, el disparador se accionaría y produciría el destello de magnesio. Al irme a mi habitación, puse el despertador a medianoche para hacer un recorrido por el pasillo. El despertador sonó a la hora indicada. Salí al pasillo con mi revólver. Vigilé durante 1 hora la habitación gris. Oí un ligero ruido. Un instante más tarde todo el pasillo era iluminado por el fogonazo del magnesio. Entonces, cuando me inclinaba hacia adelante, un estrépito retumbante me sobrecogió de pronto. La puerta de la habitación gris comenzó a batir violentamente. El ruido se repitió otra vez y después, silencio. Un silencio casi más terrible que el ruido de la puerta. Repentinamente la linterna que traía se apagó. No veía a más de 1 metro. Comprendí que era una necedad permanecer allí por más tiempo. Entonces, entré a mi habitación echando el cerrojo. Poco después me relajé. Tracé rápidamente con un trozo de tiza un pentáculo sobre el parquet y permanecí en su centro hasta el alba. Durante todo ese tiempo, la puerta de la habitación gris no dejaba de golpear a intervalos regulares y horribles. Cuando el día empezó a despuntar, el batir de la puerta cesó. Finalmente salí al corredor y avancé hasta la cámara para poder cubrirla. Volví a mi cuarto y me situé de nuevo en la estrella de 5 puntas. Media hora más tarde tocó Peter a la puerta y me dio un café. Después de tomarlo nos dirigimos hacia la habitación gris. Por el camino miré los sellos de las otras puertas. Estaban intactos, pero el de la puerta de la habitación gris había sido roto, por lo que el hilo conectado a la cámara había hecho funcionar el disparador.
Abrí la puerta y no vimos nada extraordinario hasta el momento en que nos acercamos a la cama. Las sábanas habían sido arrojadas al suelo, en un rincón a la izquierda, exactamente en el mismo lugar de la vez anterior. Salí de la habitación. Volví a echar el cerrojo y la sellé. Después de tomar un refrigerio, revelé el cliché. En él únicamente se veía la puerta entreabierta de la habitación gris. Salí de la casa, pues deseaba algunos accesorios y ciertas sustancias para la protección de mi vida y quizá de mi alma. Había decidido pasar la noche en la habitación gris. Peters me ayudó a llevarlo a la habitación gris. Cuando todo estuvo instalado en medio de la habitación, incluido un gato, cerré la puerta con cerrojo. Entonces le dije a Peters que bajara a preparar la cena. Bajó pensando que me iba a acostar, y eso era precisamente lo que yo quería que pensara. Tomé la cámara y el dispositivo para el magnesio y regresé a la habitación gris. Sellé como las veces anteriores, quedándome en el interior de ella. Lo primero que hice fue retirar todas las cintas fijadas del suelo. Cogí al gato y lo llevé a la pared del fondo. En el centro delimité un espacio de 21 pies de diámetro que salpiqué con un hisopo. Alrededor tracé un círculo de tiza teniendo cuidado de no franquearlo. Después pasé una ristra de ajos describiendo una ancha banda que envolvía el círculo dibujado con la tiza y tomé una jarrita que contenía cierta clase de agua. Metí el dedo índice de la mano izquierda en la jarra y recorrí otra vez el círculo, trazando en el suelo exactamente en su interior el segundo signo del ritual Sama. Les coloqué una vela encendida en la intersección de cada cruce. Tracé un pentáculo de tal forma que cada uno de sus vértices protectores tocase el círculo de tiza. Situé un trozo de cierto pan envuelto en tela de lino. En cada punta de la estrella y en cada intersección, una jarra abierta de la misma agua. De esta forma, acabé de levantar la primera barrera protectora. Estaba seguro de enfrentarme a un ser sobrenatural y estaba dispuesto a tomar todas las precauciones posibles. Situé un pentáculo eléctrico y puse con las puntas y bifurcaciones de tal forma que coincidieran con las mismas del pentagrama trazado en el suelo. Conecté la batería y los tubos de vacío emitían una luz. Se la droga ya y tu crepúsculo estaba cayendo. Recorrí con la vista la habitación gris y tuve la impresión que algo iba a suceder. Me volví hacia mi aparato fotográfico y comprobé que estaba en perfecto estado, así como el dispositivo de magnesio. Verifiqué el funcionamiento del revólver. Nunca se puede saber qué grado alcanzarán las materializaciones de una criatura sobrenatural. No me cabía duda que estaba investigando un caso peligroso y desagradable. Mientras pensaba todo esto, la noche había caído, aunque la habitación resplandecía por la luz de las velas. Esperar la llegada de aquella cosa era una prueba para mis nervios. Repentinamente descubrí que las velas vacilaban bajo el efecto de un extraño viento. Pocos segundos después, todas las velas de la barrera exterior se apagaron y me encontré encerrado en esa habitación, con la puerta herméticamente cerrada. La puerta se movió de pronto. Oí estremecerse la cesta en la que se encontraba el gato y este lanzó un horrible maullido. Apreté el disparador de la cámara. A la luz del fogonazo pude ver que el gato yacía con medio cuerpo en la cesta y el otro medio en el suelo.
Ahora sabía que estaba en presencia de una cosa o ser que tenía el poder de destruir. De pronto, descubrí una cosa grande de forma vaga. Se balanceaba curiosamente. Parecía la forma de una gigantesca araña. Dio rápidamente una vuelta alrededor del círculo y pareció que intentaba llegar hasta mí, pero se retiró enseguida con movimientos bruscos. Después, justamente enfrente de una de las encrucijadas del pentáculo, se detuvo como si se preparara para un esfuerzo prodigioso. Se retiró de la luminiscencia y se dirigió directamente hacia mí. Me eché hacia atrás. Aquella cosa dio un gran salto por encima de los ajos y del círculo de agua. Estoy casi seguro de oír cómo lanzaba un aullido. Luego, tan rápidamente como había saltado, pareció ser repelida por alguna fuerza poderosa. Pasó algún tiempo en el que me pude considerar sano y salvo. Miré en torno a la barrera, pero la cosa había desaparecido. De las jarras no estaba en su sitio. La había movido con uno de mis movimientos dentro de la barrera. La puse en su lugar y por imprudencia coloqué una mano en el pentáculo eléctrico. En ese momento, la cosa surgió de las sombras y me atacó. Alcancé a quitar la mano a tiempo del pentáculo que rechazó una vez más al monstruo. Me moví hacia el centro de la barrera donde me acurruqué. De pronto estiré mis piernas y tiré una de las jarras de agua. La recogí inmediatamente y la puse en la cruz de la intersección con el agua que le quedaba. Conforme volvía a colocarla, la cosa se abalanzó hacia mí y casi pareció que me saltaba a la cara. Pero por tercera vez fue rechazado por una fuerza prodigiosa. Me encogí de nuevo en el centro del pentáculo, temeroso de mí, vigilando mis movimientos. Había sido influenciado hasta el punto de ejecutar inconscientemente actos que me pusieran en peligro. Pasé el resto de la noche en una verdadera vigilia de terror. Amaneció lentamente. Eché una mirada a mi alrededor. Salí y cerré rápidamente y me refugié en mi cuarto y me acosté. Al mediodía me dirigí hacia la habitación gris. Corté la corriente del pentáculo y me llevé envuelto el gato. Encontré muchos agujeros en la madera y los sondeé. De pronto probé bajo el zócalo y enseguida oí el tintineo de mi alambre al chocar con algo metálico. Utilicé mi sonda y retiré un pequeño objeto. Se trataba de una sortija de extraña forma pentagonal. Este anillo había pasado de generación en generación. Cada descendiente debía prometer no llevarlo jamás. Parece que el joven Sir Hulbert, uno de los antepasados de los Anderson, había apostado que se pondría el anillo, y así lo hizo. Y al día siguiente su mujer y su hijo aparecieron estrangulados en la cama de la habitación gris en que me encontraba en ese momento. Para algunos que Sir Hulbert había sido el asesino, lo estrangularon dejándolo en la habitación gris. Desde entonces, nadie había pasado una noche en ella hasta que yo lo hice. Al contemplar el anillo se me ocurrió una idea. Rehice mi pentáculo porque debe ser renovado cada vez. Luego salí a comprar algunas cosas que deben ser utilizados por segunda vez. Regresé sobre las 7:30. Llevé mis adquisiciones a la habitación gris. Cerré como ya lo había hecho otras veces y me detuve en medio de la pieza. Comencé a construir una barrera alrededor de mí y el anillo. Después de haber terminado la barrera, sobre las 11, tuve la sensación que algo estaba cerca de mí. Sentí un viento helado. Parecía que venía detrás de mí y saltaba con rapidez por encima, recorriéndome con una abominable garra. Ascendí
descendía desde el suelo y yo no lo perdía de vista. Dios mío, ¿qué había hecho? El anillo estaba allí a mi lado. Extrañas sombras se movían a mi alrededor. Y entonces comprendí que el viento surgía del anillo. Una extraña humareda se hacía visible y parecía alejarse de la sortija e irse a mezclar con las sombras móviles que se precisaban, y el monstruo tomaba forma en el interior del pentáculo. Caí de rodillas y quería tomar el anillo con intención de lanzarlo lejos del pentáculo, pero se encontraba fuera de mi alcance, como si algo lo moviera con fuerza de un lado a otro. Lo atrapé, pero me fue arrancado. Una gran sombra negra lo cubrió. Se irguió en el aire y vino hacia mí. Era el monstruo enorme. Salté por encima del pentáculo y del círculo de velas. La mano se lanzaba contra de mí, pero del mismo modo que no había podido entrar en el pentáculo cuando el anillo se encontraba fuera de él, ahora que estaba dentro no podía salir. El monstruo estaba encadenado como una bestia feroz. Corrí a la puerta, giré la llave de la cerradura, salí, eché el cerrojo y salí corriendo a mi dormitorio. Me tendí en mi cama y me quedé así recuperándome poco a poco. En la mañana volví a la habitación gris acompañado del viejo. Abrí la puerta y miré las velas, y en el centro estaba el anillo, la puerta del monstruo, tirado en el suelo. La habitación estaba intacta y comprendí que la bestia no había podido romper su encierro. Salí y corrí el cerrojo de la puerta. Más tarde salí de la casa. Regresé hacia el mediodía. Traía conmigo un soplete oxídrico y 2 cilindros de gas. Todo a la habitación gris, y en el centro del pentáculo preparé un horno. 5 minutos más tarde, el anillo talismán era un trocito de metal retorcido y quemado. Con eso cesaron los fenómenos de encantamiento. Dormí 3 noches consecutivas en la habitación gris antes de marcharme, y todo había terminado. Llamado Adonim,